La amante de mi mejor amigo no sabe que en realidad está arruinado, y la reacción de mi esposa a todo el asunto realmente me está desanimando. Tengo 41 años. Mi mejor amigo desde el jardín de infancia, Jack, también tiene 41 años. Jack engañó a su esposa, Anna, de 39, con una chica de la mitad de su edad, Max, de 25 años. Anna es uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Es muy guapa, amable y cariñosa. También es muy exitosa. Cuando Jack la conoció, estaba tan enamorado de ella que redactó un contrato prenupcial a prueba de balas, solo para poder estar con ella. En otras palabras, Jack no tiene nada a su nombre. Él conoció a Max en un viaje de trabajo, y fue entonces cuando engañó a Anna. La aventura duró 2 meses, hasta que Max le dio un ultimátum: dejar a su mujer por ella. Jack se negó e intentó poner fin a la aventura, de modo que Max se lo contó todo a Anna. Esto destruyó sin remedio a Anna, quien le dijo a Jack que no podría perdonarlo. Ahora están en proceso de divorcio, y Jack está viviendo en un pequeño estudio cerca de su trabajo. Después de que Jack perdiera la esperanza de reconciliarse con Anna, empezó a salir con Max de nuevo, y ahora están saliendo oficialmente. Mi esposa, Pat, de 32, conoce todos estos detalles. Ella es una persona más comprensiva e indulgente que yo, y eso es lo que me encanta de ella. Ella es mucho más tolerante porque yo soy del equipo de Anna, y no hay nada que Jack pueda hacer o decir para hacerme cambiar de opinión. Ahora que todo está arreglado, mi esposa me dijo que quería invitar a Jack y a su nueva novia a nuestra casa. Yo estaba muy reacio al principio, pero mi esposa insistió que mi amistad con Jack también es importante. Básicamente somos hermanos, y debemos aceptar a las personas que queremos, incluso con todo y sus defectos. Tenía sentido, y yo confío en que mi esposa siempre tiene sentido. La cena fue bastante incómoda. Yo no podía ver más allá de estos dos infieles, Jack fingiendo ser feliz y Max sobreemocionada por el hecho de haber ganado este premio llamado Jack. Entendí entonces que las cosas no serían lo mismo, pero mi esposa tenía razón. Yo quiero a Jack y esto es lo más importante ahora. Max empezó a hablar de su educación y de la difícil vida que tuvo al crecer. Habló de su futuro con Jack y de toda la diversión que tendrían. Yo me di cuenta de que no podían hacer ni la mitad de las cosas que ella soñaba con el sueldo de Jack. Me di cuenta de por qué lo había escogido, y de por qué estaba tan dispuesta a herir a una mujer inocente de esa manera. Max había aprendido a conocer al Jack que se quedaba en hoteles de lujo, y al que manejaba un auto caro. Cuando le pregunté por la situación, Max me dijo que Jack vivía en un estudio temporalmente, hasta que el divorcio se resolviera. Max habló de lo que iban a hacer con su casa, renovarla y redecorarla. Era el apartamento que Anna había comprado para su familia con su dinero duramente ganado, el que decoró con su esposo desde cero, para convertirlo en su hogar. Recuerdo lo feliz y llena de sueños que estaba cuando pensó que había encontrado la casa de sus sueños. Escuchar a Max sentada ahí, hablando de cómo iba a usar el dinero que nunca ganó para redecorar una casa a la que no tenía derecho, burlándose del gusto y el estilo de otra mujer, me hizo llorar. Sí, los hombres también podemos tener emociones. Jack no le ha dicho la verdad a Max. Cuando se fueron, Pat y yo empezamos a hablar de nuestros queridos amigos. Me sorprendió mucho cuando Pat me dijo enfadada que yo era cruel e insensible, por no querer ilustrar a Max sobre su nueva situación. Mi esposa pensaba que Max había tenido una vida difícil, y ahora merecía una vida mejor. Me sorprendió mucho la lógica de mi esposa. Yo le dije que no le contaría nada a Max, pero si ella quería hacerlo, era mi invitada. Pero ahora no entiendo a mi esposa, y me apaga su moral. Anna era una gran amiga de mi esposa, pero parece que eso no le importa un bledo. Mi esposa se enfadó mucho conmigo, y me acusó de preocuparme mucho por Anna. Fue entonces cuando di por terminada la discusión, porque me di cuenta que iba a empezar a pegar por debajo del cinturón. Ok, la reacción de la esposa para mí no tenía ningún sentido, pero leyendo los comentarios, Ope explica que su mujer también tuvo una vida muy difícil. Familia de pocos ingresos, padre alcohólico. Aparentemente esa es la razón por la cual empatiza tanto con Max. Sin embargo, aún así, eso no justifica su comportamiento. Defenderla como si ella fuera la víctima, invitarla a su casa para que conviva contigo, y forzar a OP a mantener una relación con Jack pese a todo lo que ha hecho, van a terminar por destruir su propio matrimonio. Y respecto a Jack, en el momento que su amante se dé cuenta que no va a quedarse con nada,
Se va a dar cuenta de todo lo que de verdad perdió por una aventura de 2 meses. Se va a quedar sin esposa, sin casa, sin familia, sin su mejor amigo y, obviamente, sin amante. Mi novio de mucho tiempo compartió fotos íntimas mías. Tengo 30 años y mi novio 31. Hemos estado juntos por más de 10 años y además tenemos 2 hijos juntos. Tenemos una relación bastante buena y todavía mantenemos las cosas bastante picantes. No es raro que yo le envíe fotos mías en lencería, topless o etc. Tenemos una relación comprometida, de modo que nunca me preocupó que esas fotos salieran de su teléfono. Recientemente vi a alguien publicar aquí diciendo que descubrió a su esposo compartiendo fotos de ella en su grupo de chat. Los comentarios estaban llenos de gente diciendo que en los hombres eso era algo normal. Me picó la curiosidad, de modo que fisgoneé un poco. Le hice clic al menú desplegable de mensajes en su teléfono y vi 2 fotos mías íntimas. Su amigo le había enviado fotos de su esposa, que si bien eran picantes, no eran nada explícito. A cambio mi novio le envió 2 fotos mías que eran bastante explícitas. Yo no estaba completamente desnuda, pero el top que estaba usando era transparente. Inmediatamente se disculpó y parecía muy avergonzado, pero no pude evitar sentirme violentada. Su razonamiento es que estaba orgulloso de mi cuerpo, y que era más un momento para compartir fotos de esposas trofeo. Luego dijo algo parecido a: tal vez la forma en la que te presentas en redes sociales me hizo pensar que esas fotos no serían un gran problema. Eso me hizo llorar. Yo hago mucho ejercicio, así que de vez en cuando comparto una selfie que me tomé en el espejo, con bra deportivo y pantalones cortos. Nada parecido a un contenido explícito. Tengo curiosidad por saber cómo se sentiría otra persona. Y un tiempo después, OP actualiza: hemos decidido terminar las cosas. Gracias a todos por su aporte. OP, sé que no es fácil poner fin a una relación de 10 años, pero creo que al final era la mejor opción. Lo que tu novio hizo fue una falta de confianza enorme, y después intentar justificarlo, echándote a ti la culpa. No, ya no hay vuelta atrás de eso. Solo espero que antes de cortar todo lazo con él, intentes ponerte en contacto con la esposa de su amigo para avisarle lo que está haciendo su pareja con sus fotos. Puede que ya sepa, pero también puede que no. De cualquier forma, mucha suerte, OP. Mi novia quiere gastar mi herencia en el enganche para una casa. Yo no quiero. Hace 2 años mi bisabuelo falleció. En su testamento me dejó $50,000. Esto me sorprendió porque no nos conocíamos de nada. Ese dinero estuvo guardado hasta la semana pasada. Legalmente no puedo decir mucho, pero hay bastante drama familiar. Bastante. De cualquier modo, debo $15,000 en tarjetas de crédito, otros $20,000 en préstamos estudiantiles y $10,000 de la hipoteca, de tal modo que mi idea era pagar mis deudas y poner en mis ahorros lo que sobrara. Bueno, mi novia quiere que gastemos esos $50,000 para pagar el enganche de nuestra propia casa. Ahora mismo vivimos en mi casa. La compré muy barata hace unos 10 años. Me costó $70,000. Ocupaba algunas remodelaciones, pero la hice funcionar, y ahora es un lugar bastante acogedor. Ella sigue diciendo que es nuestro dinero, pero es mi herencia, por lo tanto es mi dinero. Hacer esto reduciría mis gastos mensuales en un 70%. Los únicos gastos que me quedarían serían la comida, el agua, la electricidad y cualquier otro gasto que tenga. Terminé de pagar mi coche el año pasado. OP, no escuches lo que dice tu novia. Paga tus deudas lo antes posible. Aparte, si no están casados, legalmente ese dinero no es de ella. Si te compras una casa ahora, solo estás generando más facturas que pagar, especialmente cuando ya tienes una casa. Confía en mí, OP. Estar libre de deudas es la mejor opción. Mi amigo arruinó la vida de varias personas y me alegro de que lo hiciera. Tengo un amigo de la preparatoria. Éramos algo cercanos, pero nunca mejores amigos. Siempre fue muy tranquilo. Durante una crisis siempre estaba calmado. Era muy apacible y amable. No hablaba mucho de lo que hacía, y era bastante reservado con su vida personal, algo que nuestro grupo de amigos siempre respetó. Después de clase, siempre desaparecía inmediatamente. Él nos decía que tenía un trabajo a medio tiempo. En el 10º curso, atacaron a una chica que más o menos conocíamos. Las 3 personas que lo hicieron nunca fueron acusadas. Todo el mundo sabía que lo habían hecho.
pero estaban en el equipo deportivo de la escuela y se salieron con la suya. Ese mismo año, la chica se quitó la vida. Mi amigo y yo ahora estamos en la universidad y nos hemos acercado bastante. Una noche me preguntó si me acordaba de aquella chica, y yo le dije que sí. Me preguntó si me acordaba de los tipos que lo habían hecho, y me interrogó un poco para saber cómo me sentía sobre ellos. Obviamente los odio, y así se lo dije. Estaba algo borracho y era la primera vez que hablábamos de eso, así que lo dije en voz alta. Él me puso una mirada extraña y luego me enseñó sus páginas de Facebook, Instagram, artículos de prensa, información pública, etcétera, etcétera. Era una investigación bastante profunda en sus vidas, y admito que al principio me extrañó. Aparentemente ninguno de ellos está en la universidad. Uno trabaja por salario mínimo, el otro está en la cárcel, cumpliendo condena por agresión, y el otro no está haciendo nada, salvo holgazanear en casa. Mi amigo me contó que él era amigo de la chica antes de que ella se fuera, cosa que yo no sabía. También me contó que había dejado su empleo a tiempo medio y había empezado, según él, a obsesionarse con hacer justicia. Lo que más recuerdo es lo borracho que yo estaba, y lo extrañamente calmado que mi amigo estaba. Todavía me parece bastante borroso. Sacó una tarjeta de memoria con lo que literalmente eran años de pruebas. En el caso de uno de los tipos, utilizó su reputación como mascota del maestro para conseguir que el profesor le bajara las notas, ya que los profesores le creyeron cuando él dijo que el tipo en cuestión no estaba poniendo de su parte en un importante proyecto en grupo. Esto arruinó sus posibilidades deportivas, ya que no alcanzó la calificación que ocupaba y el entrenador lo dejó. También se las arregló para conseguir uno de sus correos electrónicos privados, leyéndolo por encima de su hombro, y utilizó un sitio en línea para obtener más información. De forma anónima, envió por correo electrónico capturas de pantalla de sus amenazas de ataque al consejo escolar. Aún así no se le acusó, pero su equipo lo dio de baja porque ya no se podía presentar a los entrenamientos. Había muchas más cosas de las que no voy a comentar. También había un montón de cosas pequeñas, como las veces que compartía hojas de respuesta falsas en la escuela, que tenían la información incorrecta, para mantener sus calificaciones aún más bajas. Yo también usé esas hojas, y él se disculpó por empeorar mis calificaciones, o de cómo convenció a unos amigos suyos del último año para que no le dieran clases particulares a uno de ellos, y de esta manera reprobara física. Él me juró que nunca se inventó ningún rumor, y que trabajó de la forma más legal posible, ya que aún esperaba que los tribunales lo acusaran. Eso nunca pasó, pero acabó inclinando la balanza lo suficiente como para arruinarles la vida. Según mi amigo, ellos mismos se lo hicieron. Él solo se limitó a documentarlo y enviarlo a las personas adecuadas. Cuando terminamos, me pidió que no se lo contara a nadie, y le prometí que no lo haría. Nos quedamos sentados un rato y la cabeza me daba vueltas, porque no tenía ni idea de que había hecho todo esto. Me dio las gracias por haberlo escuchado, y me dijo que nunca antes había admitido nada de esto. Después de eso, se fue a la cama. Admito que todavía estoy un poco perturbado, pero no es como si él pudiera componer sus vidas ahora, y al menos se enfrentaron a algún tipo de consecuencias. Cuanto más pienso en esto, creo que más me alegro de que haya pasado algo, aunque haya sido de esta manera. Aún somos amigos, todavía confío en él. Admitió que posiblemente tiene algún tipo de trastorno mental que lo hizo ser así, y que lleva bastante tiempo en terapia. Hasta el día de hoy, ninguno de esos tipos se enfrentó a la justicia por lo que hicieron, pero sus vidas se desmoronaron de cualquier manera. Me alegro que pasara eso, y me alegro de que mi amigo hiciera lo que hizo. Ope, no te culpo. No creo que nadie te puede culpar. Es horrible ver a gente como esos tipos quedar impunes. Ya pasa demasiado. Y sé que no está bien promover la justicia por mano propia, pero es muy fácil hablar cuando no te está pasando a ti. Aparte, como dijo tu amigo, él no hizo nada ilegal. Él solo se encargó de documentar lo que estaban haciendo y asegurarse que las personas correctas lo vieran. Y aún así, espero que no haya terminado, porque aunque sus vidas no hayan sido lo que pudieron ser, aún siento que es muy poco. Mi esposa me engañó, y cuando me enfrenté a ella, se rió de mí. Tengo 38 años, mi esposa tiene 41. Hace 4 años yo la engañé. Ya empezaste mal. Me arrepiento de eso hasta el día de hoy. Desde entonces no he vuelto a hacer nada. Tenemos 2 hijos pequeños, y cuando ella se enteró, se mudó. La vida fue dura para los dos, y ambos nos sentimos miserables. Yo amo a mi mujer más que nada, y perderla fue insoportable.
Después de unos meses separados, yo le rogué que volviera. Nos lo tomamos con calma y empezamos a ir a terapia. Intentamos reconstruir nuestra vida juntos. Al cabo de un año se mudó de vuelta y todo volvió a la normalidad. Éramos aún más fuertes y nuestra relación creció. Somos muy felices juntos. Por fin pensé que nuestra vida volvía a ser perfecta. Hace aproximadamente una semana, un hombre se presentó en mi puerta, y cuando la abrí, se mostró confuso. Luego se disculpó por haber confundido los días. Se suponía que tenía que volar a casa con mis hijos al día siguiente. Mi esposa entró en la conversación y volvió con el hombre a su coche. Hablaron durante unos 5 minutos y él se marchó. Yo le pregunté quién era, y ella me dijo que tan solo era un amigo. Había venido a recogerla porque yo tenía que estar en casa de mis padres, pero mezcló los días. Me quedé de piedra y le pregunté si se estaba acostando con él. Mi esposa se mostró increíblemente imperturbada por esto. Me miró un momento y me dijo que sí. Yo me quedé sin habla. ¿Te acuestas con otros? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que volvimos a estar juntos. Ella estuvo tranquila todo el tiempo, hablando de esto como si fuera algo normal. Me preguntó por qué estaba bien para mí y no para ella. Y cuando le dije que no había visto a otra mujer desde que la engañé, al principio se sorprendió, pero después se rió de mí. Ella me dijo que simplemente había asumido que lo había seguido haciendo, así que pensó que ella también podía. Cancelé mi viaje para quedarme con ella en casa, pero me dijo que lo sentía porque ya había hecho planes. Yo me enfadé mucho y empecé a gritarle. Me dijo que si no le gustaba, tal vez no deberíamos estar juntos. Luego me dijo que si le volvía a gritar, me iba a pedir el divorcio. ¿Qué diablos? Pope, lo intentaste, pero la mayoría de las veces no puedes componer un vaso roto diciéndole que lo sientes. Tu matrimonio se acabó. Es momento de seguir adelante.